Perfecto. Hoy más una vez aquí para leer, para estar con ustedes, pasando este hermoso material que es el libro Hogar Cristiano. El Hogar Cristiano es un material especial para los hijos e hijas de Dios, para las mamás y los papás del presente y también del futuro, ¿verdad? Entonces hoy seguiremos avanzando con este hermoso, lindo, esencial para la vida. Queridos y queridas, quiero parabenizar todos que pueden estar escuchando o leyendo el libro también, passando a outras pessoas, dando um like para que se pueda ir promovendo a outras pessoas também, quizás não tens hijos, quizás já temos hijos e netos criados. Passa a alguém. Talvez a pessoa não tenha a mesma oportunidade que tens tu, quizás. Então, te pido, podemos divulgar. E hoje vamos falar sobre os auxiliadores de la madre, auxiliadores de la madre. Então, antes de iniciar esta leitura, quero orar contigo e por Senhor Deus, muitas graças por o privilégio que nos das mais uma vez poder ler este lindo livro. Graças a Deus, quero rogar-te por cada padre, por cada madre, por cada pessoa que se involucra do aprendizagem e também ensinanças, ó Deus. Ajuda-nos a compreender, entender, para que juntos podemos cada dia educar pessoas de acordo com Santa Vontade. Educar essas pequenas personitas que nascem, para que elas possam aprender sobre tu amor, sobre tu cuidado, sobre tu graça e também sobre tu misericórdia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Então, hoje, capítulo 49, Auxiliadores de la Madre. Los niños son socios de la firma. Tanto los niños como los padres tienen importantes deberes que cumplir en el hogar. Se les ha de enseñar a los primeros que también forman parte de la sociedad del hogar. Se les da de comer, se les viste, se les ama y se les cuida. Y ellos a su vez deben corresponder a todos estos favores, compartiendo las responsabilidades domésticas y proporcionando toda la felicidad posible a su familia. Enseñe toda madre a sus hijos que son miembros de la sociedad formada por la familia que en ella deben llevar su parte de las responsabilidades. Cada miembro de la familia debe desempeñar estas responsabilidades tan fielmente como llevan las suyas los miembros de la iglesia con respecto a esto. Hacer saber a los niños que al cumplir pequeñas diligencias están ayudando a su padre y a su madre, darles algún trabajo que puedan hacer para vosotros y decirles que después de hacerlo dispondrán de tiempo para jugar. Isso quer dizer que há tempo para jugar. Los niños tienen mentes activas y necesitan emplearlas para aliviar las cargas de la vida práctica. Nunca deben dejárseles escoger su propia ocupación. Los padres mismos deben regir este asunto. Padres e hijos tienen obligaciones. Padres e hijos tienen obligaciones. Los padres tienen la obligación de alimentar, de vestir y de educar a sus hijos. Y los hijos tienen la obligación de servir a sus padres con fidelidad alegre y fervorosa. Cuando los hijos dejan de sentir su obligación de compartir el trabajo y las cargas con sus padres, les convendría que sus padres dejasen de sentir su obligación de
proveer para ellos. Al cesar de cumplir su deber de ser útiles a sus padres y de aliviar sus cargas, haciendo lo que es tal vez desagradable y trabajoso, los hijos pierden la oportunidad de obtener una educación muy valiosa que los haría idóneos para su utilidad futura. Dios quiere que a los hijos de todos los creyentes se les enseñe desde sus primeros años a compartir las cargas que sus padres deben llevar al cuidar de ellos. Les conceden alojamiento en la casa y el derecho y privilegio de sentarse a la mesa familiar. Dios requiere de los padres que alimenten y vistan a sus hijos, pero las obligaciones de padres e hijos son mutuas. Por su parte, los hijos deben respetar y honrar a sus padres. Los padres no han de ser esclavos de sus hijos, ni ser quienes realicen todos los sacrificios mientras permiten que los niños se críen descuidados y despreocupados, satisfechos con que todas las cargas recaigan sobre sus padres. La bondad equivocada les enseña a ser indolentes. Desde muy temprano se debe enseñar a los niños a ser útiles, a ayudar a sí mismos y a ayudar a otros. En nuestra época, muchas hijas pueden, sin remordimiento de conciencia, ver a sus madres trabajar, cocinar, lavar o planchar, mientras ellas permanecen en la sala leyendo cuentos o haciendo crochet o bordados. Sus corazones son tan insensibles como una piedra. Pero, ¿dónde está el origen de este mal? ¿Quiénes son generalmente los más culpables? Los padres y engañados padres. Ellos pasan por alto el bien futuro de sus hijas y en su ternura equivocada las dejan en la ociosidad o les permiten hacer cosas que tienen poca utilidad o no requieren un ejercicio de la mente o de los músculos. Y luego disculpan a sus hijas indolentes porque son débiles. Pero, ¿qué es lo que las ha debilitado? En muchos casos ha sido la conducta errónea de los padres. Una cantidad apropiada de ejercicio en la casa mejoraría tanto su mente como su cuerpo, pero debido a ideas falsas, las niñas son privadas de dicho ejercicio hasta que lleguen a profesar aversión al trabajo. Si vuestros hijos no se han acostumbrado al trabajo, pronto se cansarán. Se quejarán de dolores en los costados y en los hombros, y de que tienen los miembros cansados, y vuestra simpatía os hará correr el riesgo de hacer el trabajo vosotros mismos, más bien que verlos sufrir un poco. Sea muy ligera al principio la carga impuesta a los niños y luego vaya aumentando un poco cada día, hasta que puedan hacer la debida cantidad de trabajo sin cansarse. Peligros de la ociosidad. Se me ha mostrado que mucho pecado es resultado de la ociosidad. Las manos y las mentes activas no hallan tiempo para ceder a toda tentación que el enemigo sugiere, pero las manos y los cerebros ociosos están totalmente preparados para ser dominados por Satanás. Cuando la mente no está debidamente ocupada, se espacía en cosas impropias. Los padres deben enseñar a sus hijos que la ociosidad es pecado. Nada hay que conduzca tão seguramente al mal como aliviar a los hijos de toda carga para dejarles llevar una vida ociosa y sin objeto, no haciendo nada o ocupando-se según les agrada.
La mente de los niños es activa y si no se ocupa con cosas buenas y útiles, se dedicará inevitablemente a lo malo. Aunque es correcto y necesario que tengan recreación, por supuesto, se les debe enseñar a trabajar y tener horas regulares para el trabajo físico y también para leer y estudiar. Procure-se que tenham ocupação própria para seus anos e que estejam provistos de livros úteis e interessantes. A ocupação útil é uma salvaguardia. Uma das salvaguardias mais seguras para os jovens é a ocupação útil. Se lhes hubiese inculcado hábitos de laboriosidade, de maneira que todas suas horas estuviessem empleadas em algo útil, não teriam tempo para lamentar sua suerte ou entregar-se a fantasias ociosas. Correriam pouco perigo de adquirir hábitos viciosos nem de frequentar malas companhias. Se os padres estão tão ocupados em outras coisas que não podem manter a seus filhos ocupados em coisas úteis, Satanás lo mantendrá atareado. Devem aprender a levar cargas. Os padres devem reconhecer que a lição mais importante para seus filhos é aprender que devem cumprir sua parte enquanto a levar as cargas do hogar. Os padres devem ensinar a seus filhos a mirar a vida com sentido comum, a dar-se conta de que devem ser úteis em el mundo. Em el hogar, bajo a direção de uma madre sábia, niños e niñas devem receber sua primeira instrução enquanto a levar as cargas de la vida. A educação del niño para el bien ou para el mal empieza durante seus primeiros anos. À medida que se vão criando os hijos maiores, devem ajudar a cuidar de los menores membros de la família. A madre não deve agobiar-se haciendo o trabalho que seus hijos pudieron e debieron hacer. Compartir as cargas de satisfação. Padres, ajudando a vuestros hijos a hacer la voluntad de Dios, cumpliendo fielmente los deberes que les tocan, realmente como miembros de la familia. Esto les comunicará una experiencia muy valiosa. Les enseñará que no han de concentrar sus pensamientos en sí mismos para hacer lo que les plazca o divertirse. Educadlos pacientemente para que desempeñen su papel en el círculo familiar. Para que tengan éxito en sus esfuerzos por compartir las cargas de sus padres y hermanos. Así tendrán la satisfacción de saber que son realmente útiles. ¿Se puede enseñar a los niños a prestar servicio? Son por naturaleza activos y se inclinan a mantenerse atareados. Esta actividad es susceptible de ser adiestrada y dirigida debidamente. Se puede enseñar a los niños, cuando están todavía en tierna edad, a llevar diariamente sus ligeras cargas, asignando a cada niño algunas tareas particulares de cuyo cumplimiento es responsable ante sus padres o tutores. Aprenderão assim a llevar el jugo del deber mientras sean jóvenes y la ejecución de sus tareas menudas llegará a ser un placer que les comunicará una felicidad que se obtiene únicamente a hacer el bien. Se acostumbrarão a trabajar y a llevar responsabilidades. La ocupación les agradará y percibirão que a vida les reserva quehaceres mais importantes que el de divertirse. El trabajo es bueno para los niños. Son más felices cuando están ocupados en algo útil durante gran parte del tiempo. Encuentran placer más intenso en sus diversiones inocentes cuando han terminado con esto sus tareas. El trabajo fortalece los músculos y el intelecto.
Podem as madres transformar a seus hijos em preciosos auxiliares menores e, mientras les enseña a ser úteis, podem ellas mesmas obter conhecimento da natureza humana. Aprender a tratar com estes seres jovens e conservar a ellas mesmas calor e juventude em seu coração por seu trato com os pequenos. E assim como seus hijos dependem de ellas com confiança e amor, ellas também podem mirar ao amado Salvador para obter ajuda e direção. À medida que crescem em edad, os niños devidamente educados aprendem a amar o trabalho que alivia as cargas de seus seres queridos. Assegura o equilíbrio mental em el cumprimento de las tareas que se les hayan asignado, podem fortalecer a memória e obter um equilíbrio mental correto, assim como estabilidade de caráter e prontitud. El dia com seu ciclo de deveres menudos exige reflexão, cálculos e um plano de ação. À medida que os niños vão crescendo, se les deve pedir algo mais. Não deve ser uma labor agotadora, nem deve ser um trabalho tão prolongado que los canse e desanime, senão algo escorrido juiciosamente com respeito ao desenvolvimento físico mais deseável e ao devido cultivo de la mente e del carácter. Los vincula com os obreros del cielo. Si se les enseña a los niños a considerar el humilde ciclo de deberes diarios como la conducta que el Señor les ha trazado, como una escuela en la cual han de prepararse para prestar un servicio fiel y eficiente, cuanto más agradable y honorable les parecería su trabajo, el cumplimiento de todo deber como para el Señor rodea de un encanto especial a unos menesteres más humildes y vincula a los que trabajan en la tierra con los seres santos que hacen la voluntad de Dios en el cielo. En el cielo se obra constantemente. Allí no hay ociosos, dijo Cristo. Mi Padre hasta ahora obra e eu obro. Não podemos suponer que quando chegue o triunfo final e as mansões estén preparadas para nós, a ociosidade será nossa porção e que descansaremos felizes sem fazer nada. Fortalece os laços familiares em la educação que recebem os jovens em el hogar. El princípio de la cooperação é valiosíssimo. Los mayores deveriam ser os ajudantes de seus padres e participar em seus planos, suas responsabilidades e preocupações. Dediquem os padres tempo a la enseñanza de seus hijos. Háganles ver que apreciam sua ajuda, desejam sua confiança e se gozem sua companhia. E os niños não serão tardos em responder. Não só se aliviará a carga de los padres, e receberão os niños uma preparação prática de inestimável valor, sino que se fortalecerão os laços do hogar e se harão mais profundos os cimientos do caráter. Contribui a la excelência mental, moral e espiritual. Tanto a los niños como os jovens devem achar prazer em aliviar a carga de seus padres, mostrando interesse abnegado por las coisas do hogar, mientras lleven animosamente as cargas que les correspondem, recebem uma educação que los hará aptos para ocupar puestos de confiança e utilidade. Cada ano hão de hacer progressos constantes, dejando gradual, pero seguramente, a um lado a experiência de la infância, a cambio de la experiencia de la madurez. En el desempeño fiel de los sencillos deberes del hogar, los muchachos y las niñas ponen el cimiento
de la excelencia mental, moral y espiritual. Da salud al cuerpo y paz al espíritu. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los hijos, que alegremente asumen su parte en los deberes de la vida doméstica, compartiendo las cargas de sus padres. En recompensa tendrán salud del cuerpo y paz mental, y disfrutarán del placer de ver a sus padres obtener su parte del placer social y recreación sana, lo cual prolongará su vida. Los niños educados en el cumplimiento de los deberes prácticos de la vida saldrán del hogar para ser miembros útiles de la sociedad con una educación muy superior a la que se obtiene por estar encerrados en el aula desde edad temprana, cuando ni la mente ni el cuerpo son bastante fuertes para soportar la tensión. En algunos casos, sería mejor que los hijos trabajasen menos en la escuela y recibiesen más preparación en el cumplimiento de los deberes domésticos. Sobre todo, lo demás se les debiera enseñar a ser serviciales. Muchas cosas que se aprenden de los libros son mucho menos esenciales que las lecciones prácticas de laboriosidad y disciplina. Papai e mamãe, quão importante, quão interessante tudo isso, não? Assegura sueño e também descanso. As madres devem levar a seus hijas consigo a la cocina e educarlas pacientemente. Su constitución se beneficiará com este trabalho. Seus músculos adquirirão tono e fortaleza e suas meditações serão mais sanas e elevadas ao final do dia. Talvez se cansem, pero cuán dulce es el reposo después de trabajar como es debido. El sueño dulce, restaurador, natural, vigoriza el cuerpo cansado y lo prepara para los deberes del día a día. Y también del día siguiente. No dejes creer a vuestros hijos que no importa que trabajen o no. Enséñales que se necesita su ayuda, que su tiempo es valioso y que dependéis de su trabajo. Es un pecado dejar que los niños se críen en la ociosidad, ejerciten sus miembros y músculos, aun cuando los cansen, si no se los recarga demasiado. ¿Cómo puede el cansancio perjudicarles más que a vosotros? Hay mucha diferencia entre el cansancio y el agotamiento. Los niños necesitan cambiar de ocupación más a menudo que los adultos y tener con más frecuencia intervalos de descanso. Pero aún en edad temprana pueden comenzar a aprender a trabajar y serán felices a pesar que se están haciendo útiles. El sueño les será dulce después de un trabajo saludable y quedarán refrigerados para el siguiente día de trabajo. No digáis, mis hijos me molestan. O, dicen algunas madres, mis hijos me molestan cuando procuran ayudarme. Así me pasaba a mí con los míos. Pero, ¿pensáis que se los dejaba saber? Alabad a vuestros hijos, enseñadles, renglón tras renglón, precepto sobre precepto. Esto es mejor que leer novelas, hacer visitas o seguir las modas del mundo. Una visión del modelo. Durante un tiempo, la majestad del cielo, el rey de gloria, no era sino el niño de Belén, y solo podía representar al bebé en los brazos de su madre. En su infancia solo podía hacer el trabajo de un niño obediente mientras cumplía los deseos de sus padres, los deberes que correspondían a su capacidad de niño. Esto es todo lo que los niños pueden hacer.
y debe educárselos para que puedan seguir el ejemplo de Cristo. Él actuaba de una manera que beneficiaba a la familia en la cual se encontraba, porque estaba sujeto a sus padres, y así realizaba obra misionera en la vida del hogar. Y escrito está, y el niño crecía y se fortalecía, se enchía de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Es el precioso privilegio de maestros, padres, cooperar en lo que respecta a enseñar a los niños a absorber la alegría de la vida de Cristo, mientras aprenden a seguir su ejemplo. Los primeros años del Salvador fueron años de utilidad. Ajudava a sua madre em hogar e estava tão certamente cumprindo sua missão quando executava os deveres de la casa e trabalhava em banco de carpinteiro como quando se dedicava a la obra pública de su ministério. Em sua vida terrenal, Cristo foi um exemplo para toda a família humana. Foi obediente e servicial em el hogar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhou com suas próprias mãos em Tajercito de Nazaré. Mientras trabajaba en la infancia y la juventud, desarrolló su mente y su cuerpo. No empleó temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que lo mantuviese sano y le permitiese hacer el mejor trabajo en todo sentido. Muy bien, aquí terminamos con el ejemplo de nuestro Creador. Este fue el capítulo más extenso que hemos leído hasta ahora. Qué importante nosotros como padres ajudar a nossos hijos a delegar tarefas a eles de acordo a sua idade, de acordo, não, a seu momento. Ter momentos é muito indispensável, ter momentos de trabalho, momentos de juegos, não, momentos de leitura, é sumamente importante. Esto é um prazer para nós, um honor para cada um de nós não ter em nossas mãos estas orientações, estas ensinanças, queridos e queridas. Mais uma vez te pido, passem a los demás. Passem, que seja livro, que seja em físico, que seja virtual, que seja este videocito, passem a los demás. Para que juntos podemos ir aprendendo, podemos ir ajudando a outras pessoas também. Não dar tanto trabalho demasiado, pero sim dar um trabalho equilibrado a seus filhos também. Não podemos nos passar ao outro extremo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria de lo alto. Já nos ha deixado esse material excelente para seu povo. Agora, que seu Santo Espírito nos ajude a utilizar. Oramos. Senhor Deus, graças por o privilégio de ter este tremendo material em minhas mãos. Graças a Deus. Agora ajuda-nos a cada um sacar nossos pré-conhecimentos que temos muitas vezes humanos e ajuda-nos a pôr em prática tuas ensinanças, ó Senhor. Dá-nos a unção de tu Santo Espírito diariamente, para que podemos cuidar de los pequenos, ajudar a outros padres e madres também que queiram e desejam aprender mais sobre como educar os niños. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos e queridas, muitas bendições e que este material realmente seja uma grande bendição para ti, para as pessoas que estão cerca de ti, ou quizás hasta lejos, com a facilidade que temos hoje de transmitir tantas coisas à la distância por las redes sociais. Deus te cuide e guarde.